Apoiar os sectores máis golpeados pola crise da COVID. Ese é o obxectivo da moción que o Partido Popular de Pontevedra presentará no vindeiro pleno municipal. Os populares proporán ao goberno local que invista o superávit dos anos 2018 e 2019, recentemente liberados polo goberno do Estado, en axudar aos máis afectados pola pandemia. Que la utilización de dicho superávit sea para apoyar exclusivamente a los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus, como son hostelería, comercio local, turismo, autónomos y también para reforzar los servicios sociales. Ustedes saben que hay una crisis económica muy severa, producida por una pandemia que está ya en su segunda ola, según dicen los expertos, y en Pontevedra la estamos sufriendo, que ha generado una crisis económica y que esa crisis económica está generando una crisis social que ya vivimos todos en este momento y ya podemos percibir. Por lo tanto, esa utilización del dinero superávit desde el Partido Popular creemos que tiene que ser destinada a esos sectores. As esperanzas de que a corporación apoie esta moción non son moitas. De feito, o voceiro popular criticou hoxe a actitude que soe adoptar o goberno local ante as propostas do resto de grupos políticos. ¿Creemos que Lores va a aprobar alguna moción que venga del Partido Popular? No. Y a mí no me preocuparía tanto si no aprobase mociones del Partido Popular o ayudas económicas del Partido Popular si él presentase alguna moción o él presentase alguna propuesta del punto de vista económico y la llevase a cabo, no solo anuncios vagos y teóricos, que es lo que estamos viendo. A nivel nacional siempre se habló del síndrome de la Moncloa cuando el presidente del gobierno estaba absolutamente aislado de la realidad, y yo creo que ahora mismo podemos hablar del síndrome de Michelena 30 con un Lores absolutamente aislado de la realidad y que no sabe lo que sucede a nivel económico y a nivel social en su ciudad. Rafa Domínguez criticou tamén hoxe a xestión de Lores durante a pandemia. O voceiro popular pediu que se aproben xa as bases para a concesión de axudas derivada da COVID, unhas axudas que deberían estar presentadas antes do 31 de decembro. Que Lores no haya publicado las bases para las ayudas económicas cuando quedan 3 meses para que se puedan utilizar y se puedan ejecutar y lo puedan valorar los hosteleros y comerciantes, es una auténtica vergüenza. Es increíble que después de 7 meses no hayan conseguido sacar unas bases de ayudas al comercio o a la hostelería. Yo no sé si está esperando Lores a la tercera oleada del COVID para sacar estas ayudas, porque en este momento no las ha sacado.